¿Qué tal amigos de Codiario? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a este su podcast Cortocircuito, a un nuevo episodio, el episodio número 5 de aquí de Cortocircuito en Ecodiario. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es de psicología, que es de tanatología y qué mejor manera de platicarlo, de explicarlo que con una experta. Aquí demos la bienvenida a Violeta González. ¿Cómo estás, Violeta? Hola, ¿qué tal, Mario? Con mucho gusto de estar aquí con tu auditorio de Codiario y un saludo a todos. Muy contento de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias y como les comentaba amigos de Codiario, ella es tanatóloga y probablemente muchos, incluyéndome yo antes de conocerte, no sabíamos qué era la tanatología. Así de que por favor nos podrías dar una explicación de qué es eso. Sí, claro. Bueno, la tanatología es una ciencia joven, relativamente joven, por eso hay veces que no hay tanta difusión aún de todo esto. La tanatología, pues, es la ciencia de la muerte, del tratado de la muerte, lo que hay alrededor, los ritos, el comportamiento que hay entre las personas próximas a morir, entre las familias. Y te comentaba que esta ciencia surgió como en los 60, en los años 1960, así ya tal como la conocemos, por eso no tiene tantos años. Al principio del siglo pasado fue como parte de la medicina forense, pero era como muy diferente, lo que se llamaba tanatología. Entonces, ya el enfoque que hay actualmente, pues sí tiene poco tiempo y pues ahora con estos tiempos que estamos pasando, yo creo que ya nos hemos interesado un poquito más en esto y siempre es muy bonita esto de la tanatología. Claro, pero me dices que el estudio de la muerte, pero la muerte, ¿en qué sentido? O sea, en sentido estricto de morir o quizá también en este sentido un poco filosófico de la muerte. Sí, la tanatología tiene algo muy bonito que abarca al ser humano como un ser biológico, un ser social y un ser espiritual, cosa contraria a lo que, por ejemplo, nada más enfoca la medicina, que es, pues sí, ya hay mucha sensibilidad por parte del área médica y todo, pero es como el objetivo tratar una enfermedad a nivel físico y la tanatología, por ejemplo, entra en esta parte ya como un ser integral, como un ser social que tiene familia, todo lo que hay alrededor de una persona próxima a morir, de una persona con una enfermedad terminal, toda esa parte espiritual, las creencias, qué creemos que hay más allá, qué es lo que no creemos, qué es lo que nos fortalece. eh, entonces ya lo vemos como una persona completa, ¿no? Como una persona íntegra. Y esa es la parte de que hace la tanatología. Ok, entonces se enfoca más que nada en la pérdida en cuestión general. Y sí, está más enfocada porque se estudió pues todo lo que hay alrededor de la muerte, de los moribundos, de la parte, como te comentaba, social y de la pérdida, todo lo que implica, porque creo que siempre estamos como más preparados para ganar, ¿no? Eso es fácil, o para vencer una enfermedad, o para salir, pues bien librados de una situación, pero ante las pérdidas, ante la adversidad, pues a veces no nos educamos, no hay una cultura de decir, bueno, cuando tengas una pérdida, pues va a pasar esto y esto otro. Y es lo que ha tratado la tanatología de estudiar, las conductas, los comportamientos, todo lo que hay alrededor. Oh, suena muy interesante. Porque tienes razón, nosotros estamos esperando ganar siempre, ¿no? O cuando estamos arriba, pues pensamos que vamos a estar ahí siempre. Y cuando caemos, pues no sabemos cómo lidiar con esa caída. Sí, así es. Bueno, me parece muy interesante eso que me comentas, sobre todo porque a veces nosotros como personas cuando hablamos de pérdidas, por lo general solemos hablar de pérdidas de familiares, pérdidas de una mascota, pérdidas, digamos, grandes, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido, la tanatología también habla de las pérdidas pequeñas, ¿no? Que podría ser una pérdida incluso que pierdes el trabajo, que pierdes una pareja, que pierdes cosas relativamente sencillas, ¿no? ¿Funciona igual? Sí, claro, porque cada pérdida es muy importante para la persona, independientemente de lo que sea. No puedes decirle a alguien, es que no sufras por tu mascota o es que no sufras por tu trabajo o algo así, porque pues tú no sabes las ilusiones que pusiste en ese trabajo, el tiempo, lo que significaba para ti.
toda pérdida representa algo muy significativo y muy especial, dependiendo de qué se trate y para quién es la pérdida. Entonces, la tanatología abarca todo, desde como bien lo dices, una pérdida de divorcio, de pareja, de todo para tratar de entender, pues, como un proceso, ¿no? Como para ir, entendiendo ese proceso de la pérdida. Y no hay pérdida pequeña, no hay pérdida mínima, o sea, cada pérdida es muy especial y es única. Como cada persona somos únicos, pues es única la pérdida. Ujú. Es como esto que, bueno, yo lo veo de esta manera, ¿no? Yo pierdo a mi mascota y quizá a ti te parezca algo, pues, bueno, su mascota, ¿no? Pero yo conviví con ella, yo tuve mi experiencia con ella y por eso quizá es más difícil para mí comprender esa pérdida que a otra persona que no lo vive. Funciona igual a nivel quizá de pareja, a nivel de esposo, a nivel de familia, ¿no? Y en todos estos casos se trata de la misma manera. Bueno, sí hay ciertas variantes, sí hay ciertas condiciones que definen a un duelo de otro. Pero se trata principalmente el enfoque es hacia la persona, ¿no? Hacia el doliente, porque el duelo lo podemos estudiar como una estructura muy rígida, pero siempre hay detrás una persona humana, entonces siempre tenemos que ver esa parte que tanto está sufriendo, por qué está sufriendo, cuál era el vínculo, cuál era la relación de amor, como por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor lo que significa una mascota para un niño pequeño que lo que significa para una persona adulta, que era su única compañía, que era su, no sé, su manera de entretenerse, de pasar el tiempo, de su amigo, su compañero, o sea, todo lo que podía representar. Y, y así con cada cosa, ¿no? O sea, entre una pérdida de un ser querido, por ejemplo, no es lo mismo la relación que tenía un hijo, el hijo mayor con el hijo menor, o sea, cada quien está viviendo un duelo diferente. La esposa, todos, o sea, todos, se trata de un duelo distinto. Entonces aquí el enfoque más bien es al doliente, porque sí tiene su relación de amor pues diferente, ¿no? Con la persona, con el objeto perdido, con el ser humano perdido. Claro. Bueno, y este tratamiento del que hablamos para el dolido en este caso, podría incluir, no sé en qué nivel o en qué medida podría incluir, pero podría ser relacionado con la farmacología, podría incluir medicación o solo se trata de manera oral, digamos, o tratamiento no médico, por así decirlo. Sí, no, la tanatología no abarca el tratamiento médico, eso ya está en manos más bien de otro tipo de profesionales. La tanatología se enfoca mucho en el acompañamiento, que es obviamente, pues tratar con herramientas de, no sé, de la escucha, la plática, ir al ritmo de la persona, escuchar, hablar, externar, es de lo que se trata y es, sí, como eso, ¿no? Como acompañarte en tu dolor y, y saber que puedes contar con alguien que te entiende en ese proceso y que te ayuda pues a caminarlo, ¿no? A transitarlo. En eso, de eso se Ok. trata. Y, por ejemplo, la tanatología tiene alguna relación con un psicólogo. Imagino, quiero creer que surge de la psicología, ¿no? Que es como una especialidad o algo así. Pero yo como persona doliente, ¿qué es lo que me marcaría la pauta para ir a un psicólogo o para ir a un tanatólogo? Ajá, qué interesante pregunta. Sí, la psicología es hermosa y es una herramienta valiosísima para cualquier tipo de inquietud que tenga uno a nivel emocional. Eh, Pero creo que la tanatología abarca más el proceso, es más enfocado a los procesos de pérdida y es una cuestión de acompañamiento, no es tanto psicoterapia como tal, es más bien acompañar a la persona doliente en ese proceso. A diferencia de un psicólogo que igual puede abarcar todo, o sea, igual también ellos están muy bien preparados y tienen todos los estudios necesarios como para trabajar con alguna cuestión que aqueje al ser humano. Pero sí la tanatología es especialmente enfocada para el proceso de pérdida. O sea que un tanatólogo más que nada es como unos oídos, ¿no? Que solo nos van Claro, a oír. sí, claro, es como esa parte que busca pues comprender, busca acompañar a la persona,
a las familias, a la situación en general y aportando pues un acompañamiento. Por eso no hablamos como de terapia. No podemos decir que somos terapeutas, somos más bien acompañantes en los duelos. Ok, ¿y si surge de la psicología entonces? O sea, si tengo que estudiar yo psicología para estudiar No tanatología. necesariamente, no necesariamente, aunque sí está muy bien las personas que ya tienen la formación de psicólogo, complementar como con un posgrado, cursos, cosas de tanatología, está perfecto. Pero para la tanatología es algo muy noble, es algo muy bonito, que no necesitas realmente o estrictamente una formación como psicólogo, porque a lo mejor desarrollando otras habilidades como acompañante y todo, se puede dar también muy bien la tanatología y hay excelentes, no sé, médicos, también tanatólogos, enfermeras tanatólogas, personas con otras, que me incluyo, es mi caso, con otra formación profesional y estudiamos la tanatología y no es una limitante que tengamos que tener la psicología, aunque digo, reconozco todo el valor de la psicología. Ok, entonces es más que nada como complementario. ¿Qué más estudiaste? ¿O cuál es tu carrera fuerte? Sí, bueno, es que pasó algo muy curioso. La licenciatura que estudié es administración. Soy egresada del Instituto Tecnológico de Zacatecas y estudié ya hace muchos años, ya hace bastante tiempo y nunca me llamó la atención hacer una maestría ni nada. O sea, yo me quedé nada más con la licenciatura, comencé a trabajar y después de muchos años encuentro esto de la tanatología, descubro que hay un excelente centro de estudios que está aquí en Zacatecas, el Centro de Crecimiento Humanista, que oferta la maestría. Entonces averiguo y sí, me dicen que no está limitado a la formación de psicólogos como tal. Entonces ya fue así como un llamado muy fuerte a estudiar eso. Y es muy curioso porque, o sea, nunca me llamó la atención ninguna otra maestría ni nada hasta que encontré la tanatología. Yo dije aquí, o sea, tengo que estudiar tanatología y tengo que estudiar y se ha convertido pues en una pasión, un gusto para mí. Qué interesante y qué bonito. Digamos, encuentro con la tanatología fue por algún acontecimiento en concreto o simplemente te interesó y lo estudiaste. Sí, fue, yo creo que como toda persona, pues he tenido mis procesos pues fuertes. Por ejemplo, la pérdida más significativa para mí, pues ha sido la pérdida de mi abuelita, que sí era así como una figura muy, muy importante, muy bonita en mi vida. Y a partir de ahí, pues, es como un punto de quiebre, ¿no? Como que a mayor sufrimiento te vienen preguntas más profundas, como que quieres una respuesta, como que no estás en paz, ¿no? Y dices, ¿qué Ujú. hay? ¿Qué sigue? ¿Qué más hay, no? Entonces, a lo mejor sí lo estudié como parte de mis procesos personales, pero luego te das cuenta que puedes ir resolviendo tus procesos personales y puedes ir también estudiando y poniéndolo al servicio pues, de tu entorno, ¿no? De las personas que puedas apoyar, acompañar. Y sí, yo creo que la mayoría de personas estudiamos a lo mejor porque traemos ahí nuestros procesos un poquito latentes, pero pues es muy bonito. Poco a poco vas como entendiendo las cosas de otra forma y vas incluso llegando al punto de que ya puedes acompañar a una persona doliente, pero a lo mejor hasta desde tu propia experiencia y eso es lo padre que dices, ¿y cómo lo entiendes? Ah, pues claro, o sea, no, no ha pasado exactamente lo mismo que tú o no es exactamente tu pérdida, pero ¿sabes qué? O sea, yo lo he sufrido, lo he vivido y desde esa parte humana, pues también puedes acompañar a otro ser humano. Vaya, qué interesante argumento, ¿no? Me suena un poco a la filosofía que tienen un poco los grupos de alcohólicos anónimos, los grupos de dragones anónimos, toda esta, digamos, ideología de que yo me pongo al frente de todos porque yo sufrí algo similar, entonces a partir de mi experiencia tú vas a, pues, tener quizá un poquito más amplio el panorama respecto a lo que te está ocurriendo, ¿no? Es más o menos así.
Sí, más o menos así. Mucha gente lo toma como en contra, como decir, ay, ¿cómo puedes curar a alguien? ¿Cómo puedes tratar de sanar a alguien o acompañar a alguien, por así decirlo, si tú estás muy mal? No, no, no es así. Hay incluso un libro que se llama El sanador herido, y parte como de esto, ¿no? O sea, de decir, desde mi herida que ya estoy sanando, desde mi experiencia, desde te acompaño porque lo entiendo y porque lo he vivido y porque esas son mis ganas de apoyar en esto que para mí no sé si estoy un paso adelante, un paso atrás, un paso en medio, pero ¿sabes qué? O sea, tengo las ganas de compartir lo que yo viví o lo que a mí me ha ayudado o cosas así, ¿no? Ujú. Vaya, qué interesante. Y bueno, como a un filósofo le preguntaría en su momento, y bueno, espérenlo para el siguiente podcast, tenemos un filósofo aquí con nosotros, pero bueno, como a él le preguntaríamos qué es la filosofía, qué es el alma y qué es todas estas cosas, yo te pregunto a ti, ¿qué es la muerte? Bueno, para mí, porque sí hay muchísimos conceptos y todo, la muerte, pues para mí es el final de la vida, de este ciclo biológico, pero biológico, ¿no? Porque cada quien tenemos nuestras creencias de que hay algo más, de que sigue, de que todo no termina ahí con la muerte del cuerpo, pero eso sí, realmente ya es algo muy personal porque pues cada quien lo hemos vivido con diferentes creencias, ideologías y ahorita estamos muy abiertos, antes sí era así como una misma religión, una misma creencia y ahorita ya, no sé, la mayoría de las personas leemos una cosa, vemos una película, cosas que ya nos despiertan más, pues nuestra inquietud de pensar que hay algo más, ¿no? Que hay algo más. Y entonces la muerte como tal, pues yo creo que sí es un suceso muy impactante, muy doloroso para las personas que lo viven, que se quedan, pero realmente creo que es la muerte de un ser biológico como tal, el alma como tal, no creo que tenga fin y sigue de alguna manera, ¿no? Ujú. Sí, porque lo poco que llegué a leer acerca de la tanatología, había casi puras referencias, no quiero decir que todas, pero la gran mayoría eran referencias al catolicismo, y digamos pues no sé, la referencia que te ponían era católica o era de la Biblia o era algo así. Eso me causó un poco de, bueno, me extrañó porque me sacó un poquito de onda, pero es lo que dices, ¿no? Actualmente entonces, ¿tú crees que hay algo después de la muerte? Sí, Tú por personalmente. supuesto. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, lo creo y no sé, yo creo que a todo el mundo le pasa que hasta hay ciertas señales o cosas de que podemos como confiar, pero pues todo se trata como de fe, ¿no? De tus creencias, de qué tan abierto, de qué tan receptivo seas a ese tipo de creencias, de señales. Y sí es bien interesante porque según cada religión, pues es como maneja mucho la muerte. Nosotros tenemos nuestras creencias basadas pues en la religión en su mayoría católica o judío-cristiana que viene, pero por ejemplo, religiones como el budismo, el hinduismo, le dan otro manejo totalmente distinto a la muerte. O sea, ellos ya tienen perfectamente bien integrado qué es la muerte del cuerpo físico. O sea, para ellos no hay duda. Ellos lo ven así nada más, claro, con todos sus ritos, con sus cosas, sus tradiciones, pero creo que a lo mejor es como, por así llamarlo, más fácil de asimilar, de digerir, porque ellos tienen perfectamente bien integrado la creencia del alma, del cuerpo, de todas estas cosas y como que la fe, pues, de que el, no termina la vida nada más ahí, ¿no? Con la muerte. Ujú. Sí, y justamente ahora que hablas del budismo, a mí se me hacía bien interesante que justamente por un lado daban mucha referencia a la creencia judio-cristiana, como mencionas, y se me hacía muy válido la manera en la que lo abordaban, ¿no? Porque abordaban, así como lo vi, igual me gustaría tú también que me explicaras un poquito el dolor, o sea, cuál es digamos, la posición del dolor dentro de la tonología, porque entiendo que es algo muy complicado, no complicado, es algo muy importante, muy importante. Entonces mencionaban el dolor, y lo asociaban con cosas de la religión judio-cristiana, del catolicismo y todo este rollo. Pero a mí lo que más me parecía, en realidad,
era que hablaban un poco de terminología budista. ¿Por qué? Porque hablan del desapego de las cosas, de entender que siempre hay que ir adelante. Igual también eso me gustaría que lo explicaras un poquito más abiertamente. Pero hablaban de eso, ¿no? De que hay que desapegarnos de las cosas, de que somos pasajeros, de que siempre estamos en constante cambio. Y eso a mí me suena un poquito más a budismo, que no es una religión como tal, pero me suena más a esa ideología, la ideología de un budista de decir, yo lo tenía entendido así, de que las emociones que yo tengo, las emociones que hay dentro de mí, son, digamos, un ciclo que está en total movimiento y si ahorita me siento feliz, mañana me sentiré triste, si hoy me siento triste, mañana me sentiré feliz. Todo es momentáneo, vaya. Entonces, por eso me surgía esa como dualidad de que por un lado mencionaban y lo abordaban desde un lado, cuando para mí me parecía que era más adecuado abordarlo desde este otro. Sí, bueno, sí, sí es muy interesante el enfoque que dan todas las creencias religiosas, aunque como te digo, ya ahorita hay como una apertura, ¿no? A decir, ah, pues yo creo en esto también, estoy educado de esta forma, pero incluso yo he escuchado, por ejemplo, los sermones de las homilías de los padres cuando hay un difunto y son preciosas, o sea, son, lo que dicen es esperanzador y es muy bonito. Ellos siempre hablan de que hay algo más también y siempre hablan de que no terminan las cosas ahí y todo, pero a lo mejor como en cuestión de terminología, ya hay cosas que como que cielo, infierno, como que ya a lo mejor estamos un poquito como buscando más cosas que nos sí, que satisfagan nuestras preguntas, ¿no? Ante esos momentos difíciles. Y Ujú. como el budismo, todo eso, bien lo dices, o sea, ellos lo tienen integrado, saben que la vida es como una rueda y así lo dicen tal cual, la rueda de la vida y que si la reencarnación, cosas así, que por ejemplo la Iglesia Católica no acepta mucho este tema, ¿verdad? Pero sí, no sé, ya sin meterme mucho en religiones y eso, más bien te puedo hablar desde mis creencias y desde mi experiencia. Ujú. Es que sí, todo cambia, o sea, nada permanece estático y esto es lo que nos trae mucho sufrimiento, ¿no? Los apegos, porque siempre nos apegamos a que las cosas sean de la manera que idealizamos que sean y como sean, y en ese apego, pues es donde va muy el sufrimiento de la mano. Pero también hemos malentendido mucho lo de los apegos, porque es como decirte, oye, no te apegues, o sea, no sufras. Es como si alguien perdió a su mamá o a su papá o a su hijo y tú le dices, pero ¿por qué te apegas? O sea, no tienes por qué sufrir. Oye, ¿qué te pasa? No se trata de un desconocido, no se trata, existió una relación de amor, existió años, existió momentos increíbles, momentos difíciles juntos, toda una vida. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien que no se apegue, no? O sea, no es fácil tampoco, no Claro. es fácil. Decir adiós, despedir a un ser querido, a un trabajo o algo, tampoco no es así como una cosa muy sencilla, una cosa mínima como, oye, no sientas apego. Pues no, o sea, en la realidad y en el día a día sabemos que sí tenemos apegos, que sí vivimos apegados de muchas cosas, pero bueno, también lo podemos ir trabajando poco a poco, cuando hay un enfermo que ya vive una fase de enfermedad terminal, a veces más fácil para la familia como irlo trabajando un poquito, despidiéndose, sanando la relación, muchas cosas que a pesar de que existe un apego y una relación de afecto y todo eso, pues ya pueden ir ayudando, ¿no? Ayudando a esa despedida o a esa parte que va a venir. Ujú. Suena bien interesante eso, sobre todo porque mencionas esto de la idealización y del apego y del sufrimiento. Porque, bueno, quitando este chiste de, ay, me siento mal, ay, pues no te sientas mal, ay, sí, ya me siento feliz, ¿no? Así no funciona. Y te quería preguntar precisamente eso, ¿no? Porque la mayoría de las personas, yo hasta cierto punto fui así, considerábamos que, digamos, el objetivo de nuestra vida es no sentir dolor, evitar a toda costa el dolor. Y aquí
quiero que tú me expliques por qué no está bien eso. O sea, por qué no es bueno tenerle miedo al dolor, porque el dolor a veces también puede ser bueno. Bueno, lo que pasa es que hay que entender también el dolor como parte de la vida, porque nos cuesta mucho entender la dualidad. Incluso generaciones como las de nosotros, estamos muy acostumbradas al hedonismo, al placer, al confort, a buscar el bienestar a toda costa. Entonces, como que hemos sacado de nuestro contexto como las cosas que nos hacen sufrir, que tenemos que batallar, que tenemos que trabajar muy duro, o sea, a diferencia de otras generaciones que ya traían muy integrado lo que es el trabajo, el sufrimiento, la pérdida, cosas así. Incluso esa es la parte que a lo mejor nos cuesta como entender, como que son también procesos naturales donde, oye, se me murió alguien. No es que la vida te quiera hacer daño a ti, Mario, porque se te murió alguien, o sea, es que estamos vivos y entendiendo desde el punto de vista de que estamos vivos, pues sabemos que biológicamente un día vamos a morir y cosas así, ¿no? Que a lo mejor hace falta como entender esa dualidad del día, la noche, el sufrimiento, la alegría, como parte de la vida. Y sí, sí, sí nos ayudaría mucho a entenderlo de esa manera y entender que sí, otro factor muy importante también con el miedo a la muerte, que ha estudiado mucho la tanatología, es que en generaciones anteriores las personas, por ejemplo, morían en casa, enfermaban en casa, se cuidaban en casa y morían rodeados de los más pequeños de la familia, de sus mascotas, de sus cosas, en su cama, en un ambiente, por decir, pues, familiar para ellos, bonito. A partir de ciertos años se llevó la muerte a los hospitales, o sea, se llevó al enfermo a que lo cuidaran en un hospital donde a lo mejor ya no podían estar todos los integrantes de la familia, a lo mejor ya morían acompañados de profesionales y todo, que se encargan pues, de cuidar esa parte del dolor, de estarlos atendiendo con la tecnología, los avances, pero se ha sacado la muerte, por ejemplo, de las casas. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú como niño, como adolescente vas creciendo y ya para ti ya no es común la muerte. Y de ahí viene también mucho miedo porque ya lo vemos como algo muy externo, así como, híjole, Sí, ¿verdad? Muy ajeno a nosotros. muy ajeno, ajá, muy ajeno. Y eso antes pues ayudaba mucho porque era hasta cierto punto como más, como visto de una manera más natural, ¿no? De la manera que sería muy bueno intentar ver la muerte, pero pues a veces, como te digo, no nos es fácil por muchos factores, muchas creencias, miedos que nos vamos metiendo, que se van haciendo y ya Ujú. no es tan fácil verlo como esa parte natural de la vida. Sí, claro, porque aquí ya entra otra vez nuevamente la idealización, ¿no? Porque bien no me va a pesar lo mismo que se muera una mascota, un animal, que a fin de cuentas yo también soy un animal, pero no me va a pesar lo mismo esa mascota que a mi papá o mi hermano o alguien cercano a mí, ¿no? Sí, Vaya, eso está muy, muy, muy interesante. Bueno, ahora sí quisiera entrar un poquito más a fondo a tu vida personal. Bueno, no personal como tal, sino a tu vida dentro de esta, pues materia que la verdad es muy noble, es muy interesante. Primero que nada, ya nos comentaste cuál era el motivo por el que entraste a estudiar esto. Ahora me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia más intensa dentro de este mundo laboral. bueno, siempre es bien difícil estar a un lado de una persona doliente, de una persona que está sufriendo por la pérdida de una situación de un ser querido, es sumamente difícil. eh, Entrar en el terreno de que alguien te confíe su dolor, pues es como un terreno sagrado, ¿no? Estás como pisando un terreno sagrado y hay que hacerlo con mucho respeto. Claro. Dentro de las cuestiones que me ha tocado acompañar, lo más impactante para mí, lo más doloroso es las cuestiones de suicidio. Me ha tocado acompañar a personas que han perdido a hijos, por ejemplo, y el dolor y el sufrimiento es tremendo, o sea, entender esa parte de que la persona tomó la decisión
hasta cierto punto, pues conscientemente de quitarse la vida, es una cuestión que causa mucho sufrimiento para los que se quedan, para los que se quedan. Entonces, esa parte es lo que más me ha impresionado, o sea, desde una madre, una pareja, todo el contexto, toda la familia que hay alrededor de una persona que decide quitarse la vida, pues sí es algo que marca mucho, hay culpas, hay muchas incógnitas, muchas cosas que la familia dice, bueno, ¿por qué? Y pues sí, o sea, realmente sí son cosas difíciles de explicar, pero no hay cosa mínima, o sea, te decía, por ejemplo, la relación padre-madre, eh, hijo, perder un hijo, por ejemplo, las pérdidas de los hijos también es algo que marca muchísimo la vida de una persona, porque pues en esta parte de cómo vamos entendiendo la vida, pues entendemos que hay como un orden natural, ¿no? Y que pensamos que la vida lo respetaría y nos encantaría que la vida respetara ese orden natural de, pues de que las generaciones más grandes sean las que vayan como terminando ese ciclo y los más pequeños pues como que tienen una vida por delante. Entonces, también entender la muerte de un niño, entender la muerte de un hijo, de un joven, que uno dice, bueno, tenía toda la vida por delante o esto, entonces sí, sí es como duelos pues mucho más difíciles de comprender y de entender y que a lo mejor nos tienen que tomar más tiempo, más paciencia, más amor, más compasión, eh, para poder ir como sobrellevando, sobreponiéndose a estas situaciones. Sí, porque imagino que ha de ser más complicado. O sea, no quiero sonar peyorativo ni nada, pero bueno, si yo sé que se muere mi padre, mi madre, pues digo, muy en el profundo, bueno, pues ya estaba grande, ¿no? O sea, eventualmente iba a pasar. Pero tienes razón, este sentimiento de que, pues tu hijo, alguien que, como dices, tiene toda la vida por delante, se va. ¿Cómo lo entiendes, no? Es lo complicado. Sí, sí, quedan muchos porqués, muchas dudas, mucho sufrimiento. Y, y sí, no es que una persona adulta no nos cause sufrimiento, por supuesto, y el amor es igual, y los años de convivencia han sido muchísimos y todo, pero la vida como que nos tiene un poquito más preparados, ¿no? O sea, para decir, pues me está tocando el difícil momento no sé, mi abuelita o mi bisabuelita o cosas así, que ya como que lo vemos un poquito más natural. Pero cuando hay una muerte de un pequeño, de un joven, y no se diga por accidente, o sea, vienen estos cuestionamientos que dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene su muerte, no? ¿Qué sentido tiene si idealizamos como este hecho de pensar, pero tenía un futuro por delante, tenía una vida que seguir? eh, Y todos esos porque al final del tratamiento tienen respuesta o no necesariamente tienen que tenerlo. no, pues generalmente son un porqué como tal, pues es muy difícil de encontrar, ¿no? Poco a poco, con mucho amor, con mucho cariño, a lo mejor vamos encontrando como para qué es, ¿no? O sea, cuál fue el sentido de su vida, por qué nació en esta familia, por qué, cuántos años estuvo ahí, cuál fue el mensaje de su vida. A lo mejor eso era su misión de su vida, no sé, llegar y sembrar esa semilla de amor, de transformación en esa familia y qué difícil aceptarlo, ¿no? O sea, no es fácil, muy difícil a lo mejor llegar a aceptarlo, pero, por ejemplo, me ha tocado casos de personas que le dan ahora así como que la vuelta, un duelo muy fuerte de la pérdida de un hijo y personas en general que han perdido a un ser querido que después de esos por qué es porque pues llegan a un para qué y llegan a algo más superior que incluso hacen fundaciones, hacen movimientos sociales importantísimos, por ejemplo, no sé, si tu niño no pudo librar la enfermedad del cáncer, a lo mejor ya personas que participan de manera muy activa como voluntarios, creando algo que digas, bueno, mi hijo no pudo ser curado, pero, ¿qué hago después de esto? ¿Qué hago con todo esto?
personas que han perdido a seres queridos por adicciones y no se quedan en eso, sino, ¿qué hay detrás de una adicción? ¿Cómo puedo ayudar a alguien? ¿Qué hago por mi sociedad, por mi entorno? Y así pudiéramos mencionar muchísimas personas. A mí me gusta mucho el caso de una periodista que se llama Virginia Sendel, que ella perdió a su hija y a un nieto por quemaduras, por un incendio que tuvo, creo, producido por un árbol de Navidad o algo así. Entonces, creo que sí quedaron con vida momentáneamente, pero después como que fueron fallidos o fue muy tarde la atención médica que se les dio, y ella, no sé, vive su duelo así, según lo que he visto de su biografía, pues fue como relativamente muy corto, y ella le da la vuelta y crea su fundación Micho y Mao en honor a su hija y a su nieto. Entonces, a mí me consta porque en un trabajo que tuve anteriormente, que era en migración, trabajaba en el aeropuerto de Zacatecas, me tocó verlo, me tocó presenciar que los aviones privados vienen por niños de México, de Zacatecas, de donde sea, y se los llevan a los mejores hospitales de Texas y no les cuesta un peso. Entonces, es una labor impresionante, es muy bonita, es muy valiosa y creo que cosas así a lo mejor nos dejan muy marcados y nos dicen, sí se puede, o sea, sí se puede, con todo y mi dolor, con todo y mi sufrimiento y con todo, pues puedo como que hacer algo, ¿no? Y salir adelante. Y a lo mejor no a esa escala, pero a lo mejor en lo personal, en lo particular, en más pequeño, pues ya tratar de ver qué aprendizajes me deja eso en mi vida, cómo puedo ser una mejor persona a partir de este dolor, de este sufrimiento. Claro, utilizarlo como un catalizador para mejorar. También otra cosa que te quería preguntar también respecto a esto es que yo he visto casos y se me hacen súper impresionantes porque pasa que ocurre un accidente, no sé, una pareja se accidenta y ocurre el accidente, el hombre se da cuenta que su novia está pues, fuera del carro, inconsciente. Él trata de ir por ella y se da cuenta que no le funcionan las piernas, ¿no? Entonces, ese hecho, ese acontecimiento tan importante, logra que él pueda, no sé cómo, levantarse e ir a buscar ayuda. Y llega a una carretera, trata de parar a alguien, al final alguien se detiene y le dice, mi novia, mi esposa necesita ayuda, y en ese momento cae y queda inconsciente y pues me gustaría preguntarte, pues no sé, ¿de dónde surge esa fuerza? O sea, ¿por qué? No, es que no sé, no puedo comprender cómo el cerebro puede ser tan fuerte, tan impresionante para sacar fuerza de un acontecimiento tan fuerte, ¿no? O la gente que le pasa algo y del shock, pues no lo siente. Se corta un brazo, se rompe un hueso y no lo siente en el momento por la impresión. Eso también quiero creer que puede llegar a ser malo, ¿no? Pues bueno, el dolor físico obviamente nos da como herramientas, ¿no? Para saber en qué momento acudir al doctor, por ejemplo, en qué momento se está deteriorando tu salud, en qué momento, como tú dices, a lo mejor una cortada le tienes que poner atención porque pues si no se puede ser que sea algo grave o puede ser, pero creo que esta es la parte bonita de la tanatología. Yo entiendo a mi forma de ver las cosas que es como la fuerza del espíritu, ¿no? Esta fuerza del espíritu que incluso a veces desconocemos que tenemos, pero que está presente en el momento más adverso, en el momento límite, y tú ni sabías que ibas a reaccionar de esa manera, pero hay una fuerza inexplicable que es tu fuerza espiritual, que te lleva a hacer esas cosas. Entonces no podemos quedarnos nada más con la parte biológica de limitarnos ya, me pasó esto y no sé, me quedé ahí, sino al contrario, o sea, visualizarnos como unas personas íntegras, que somos físicas y que somos espirituales y, y pues no sé, o sea, sacar esa parte tan importante que nos puede llevar a otro nivel, ¿no? A reaccionar de otra manera,
a salir fortalecidos, a sacar ese empuje, ¿no? Eso que dices, es como inexplicable. Pues sí, yo creo mucho que es como la fuerza del espíritu. Vaya, qué interesante. Bueno, Violeta, para finalizar, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Alguna vez te ha pasado algo que no puedas explicar? Por ejemplo, yo les platicaba en otros podcasts a los a las visitas que tenía. Que, por ejemplo, yo de niño iba caminando ahí por mi casa y de repente veo una mano en mi hombro y pues me asusto horriblemente y es algo que jamás pude explicar. O sea, por más que le di vueltas y vueltas al asunto, pues no. Y por ejemplo, el primer invitado que tuve aquí, Dani, un saludo, él pues tenía, no me acuerdo cómo estaba su situación, pero tenía como parálisis de sueño o algo así, veía como cosas y lo decía de una manera tan normal, como de, ay, sí, veía eso y ya. Entonces, como que cada persona tiene una historia bien loca y diferente que contar. ¿A ti te ha pasado algo así? Algo que podríamos considerar incluso hasta paranormal o algo así. Sí, no, muchas cosas. Y sí, 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 es bien interesante y es bien bonito. Y entre más como receptivo estás y todo eso, creo que más cosas bonitas te pasan. Cuando eres niño, tengo la creencia yo de que estás como más conectado con tu alma. Entonces no tienes como esas limitantes de decir, negro, blanco, frío, caliente, bueno, malo. Entonces como que el niño lo ve así natural. Entonces tiene como esa conexión con los mundos como sutiles, por de alguna manera decirlos. Y ya cuando vamos creciendo, vamos como llenando nuestra mente de condicionamientos, así como esto existe, esto no existe, y vamos haciendo como una mente muy lineal, ¿no? Donde ya no caben muchas cosas. Pero ya como adultos nos podemos ir dejando sorprender por la vida y sí, incluso a mí me gusta mucho todo este tema de los ángeles y cosas así, cómo se comunican con nosotros. Y mira, aquí a mis espaldas tengo un cuadro con una plumita. Ajá, sí, sí, sí. Que simboliza para mí como la conexión con los mundos sutiles, porque dicen que es muy común que cuando estás así muy conectado con tu alma, con tu espíritu, y luego que ves así como una plumita, a mí eso es lo que me ha pasado muy frecuente. Ves así como una plumita, pero no es así como de que, aquí mataron una gallina, no, o sea, es una plumita así muy cadenciosa, muy bonita, que va bajando, cosas así. Y para mí simboliza así como, o sea, aquí estoy, hay algo más, no sé, un guía, una persona que a lo mejor no está realmente como encarnada como nosotros y te da muestra de su presencia. Sí, creo totalmente en eso y pues es muy bonito, realmente creo que es algo muy bonito sentir que ya hay personas que a lo mejor dicen, no, es que me da miedo, lo desconozco, no quiero saber nada, pues también se respeta y se respeta las creencias de cada persona. Yo nada más hablo desde mi experiencia, ¿no? Pero entonces has encontrado estas plumas, entonces, estas plumitas, así. Sí, 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 así como que a veces estás en un momento de reflexión, de que estás así muy conectado, muy concentrado y a lo mejor estás pensando así como algo donde quisieras una respuesta, donde quisieras un aliciente, algo y te llega así como una plumita. Por ejemplo, también hay muchas personas que hablan de que con los sentidos se pueden percibir muchas cosas, incluso por el oído. A veces, no sé si te ha pasado que llegas a un lugar y es como si te pusieran tu canción favorita. O sea, vas entrando a la tienda y dices, ay, o sea, ¿qué me leyeron la mente? Porque esta canción me encanta y hasta te cambia la energía o así, ¿no? Dices, mira, significa algo para mí esta canción o así. Y cosas así por el oído, te digo, esto de las plumitas, a veces, no sé, cosas que dices como paranormales, ¿no? Pero más que Como nada, señales son. sí, tú le puedes dar algún significado y a veces es algo bonito y la gente que pierde a un ser querido muchas veces le pasa esto y pues sí, yo les diría que no les da miedo, pues es algo, es parte de todo esto que no nos podemos como explicar como tal, pero pues que a lo mejor de alguna manera existe, ¿no? Vaya. Bueno, Violeta, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí con nosotros en Cortocircuito. A todos los que nos ven, me gustaría que le dijeras dónde te pueden encontrar tu trabajo, tus redes sociales, cualquier cosa.
Sí, claro que sí, Mari. Pues muchas gracias por la oportunidad y por este espacio para platicar de estas cosas que tanto me apasionan y que ojalá puedan aportar algo para las personas que lo escuchen. Tengo mis redes sociales, una página en Facebook que se llama Violeta González Tanatóloga y en Instagram se llama igual Violeta González Tanatóloga. Y si quieren les paso un teléfono, si alguien tiene una duda, un mensaje, un WhatsApp o algo, con gusto también puedo tratar de contestarlo. El número es 492-101-3814. Bueno, amigos de Ecodiario, ya saben, no le tengan miedo a la tanatología y ya la conocen. Es un estudio, a mi parecer, muy noble, está muy chido, está muy interesante y es muy importante siempre tener claro que no estamos solos, de que siempre tenemos a alguien con nosotros y siempre hay que ir para adelante. Muchísimas gracias, Violeta, y amigos de Ecodiario, nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio de este podcast Cortocircuito. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Adiós.